Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de la preparación previa de Jesús. Nos referimos a la preparación de nuestro amado Jesús previo al inicio de su ministerio. Encontraremos que Él realizó unos pasos previos antes de comenzar su ministerio. Y para eso vamos a seguir leyendo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 21 en adelante. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, recuerden que Juan el Bautista estaba bautizando, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, uno de los pasos previos que nuestro amado Jesucristo tuvo antes de iniciar su ministerio fue ser bautizado. Este mismo relato que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas también lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 también, versículo 13, donde aclara un poco más, diciendo que Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, a Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, amado Jesús, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué observamos acá? Observamos que nuestro amado Jesucristo, manso, humilde de corazón, se humilla al ir a ser bautizado por Juan, siendo que él era el Hijo de Dios, Dios Hijo. Él va y se humilla porque va a ser bautizado por Juan, pero era necesario que esto sucediera. Nuestro amado Jesús nos da el ejemplo de humildad. Nos da el ejemplo de que todos los cristianos necesitamos ser bautizados. La palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creemos en Él, le recibimos en nuestro corazón, nos arrepentimos de pecados, le buscamos y también nos bautizamos. El bautismo en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, representa la muerte y resurrección. Morimos con Jesucristo cuando somos sumergidos en el agua y al levantarnos somos resucitados con Él. Por eso la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es relevante, amigo, que nos escuchas, que creas en Jesús, que le recibas y también que te bautices en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo, Jesucristo y del Espíritu Santo. Para testimonio, a través del bautismo demostramos al mundo, a los demás, que creemos en Jesús. Entonces, una vez que nuestro amado Jesús fue bautizado, dice que subió luego del agua y dice que estaba orando en comunión con el Padre, con nuestro Padre Celestial. ¿Qué ocurrió? He aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos una maravillosa figura de Dios, de la Trinidad. Dios Padre que declara desde el cielo que este es su Hijo amado, que lo complace porque hace su voluntad, porque es obediente, porque es humilde y es manso. Dios Hijo, nuestro amado Jesucristo, que está siendo bautizado, y Dios Espíritu Santo, que desciende como paloma sobre nuestro amado Jesucristo. Para todos aquellos que no conocen a Jesucristo, te invito a recibir a Jesucristo. Porque cuando recibes a Jesús en tu corazón, rindes tu vida a Él, te arrepientes de tus pecados, tomas una determinación de buscarle, de obedecerle, vendrá sobre ti el amado Espíritu Santo.
y tendrás comunión con Dios. Serás hijo. Por eso es relevante conocer a Jesucristo. Él es el camino para llegar al Padre. Y si tú no entiendes qué quiere decir esto de la Trinidad, tenemos un solo Dios que está compuesto de 3 personas: del Padre, Dios Padre, de Dios Hijo, Jesucristo, que también es Dios, y el amado Espíritu Santo, que también es Dios. Algunos, para ejemplificar lo que es la Trinidad, la representan como el agua en su estado sólido, líquido y gaseoso. El agua en estado sólido es distinta al agua en estado líquido y es distinta al agua en estado gaseoso, pero siguen siendo agua. O también la Trinidad, algunos lo representan o lo ejemplifican como un huevo, que está formado por clara, por la yema y por la cáscara, pero es un solo huevo. Esto es solo para que lo entendamos. Dios es uno solo, pero es formado, compuesto por 3 maravillosas personas: el Padre, el Hijo y el amado Espíritu Santo. Por eso en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice de esta forma: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando Padre con el Hijo y el amado Espíritu Santo. Un solo Dios, compuesto por 3 personas. El Padre es el creador del universo. Él da la palabra. El Hijo, nuestro amado Jesucristo, ejecuta la palabra. Nos revela quién es el Padre. El amado Espíritu Santo nos revela quién es Jesús. Nos lleva a toda verdad y justicia. El amado Espíritu Santo se sujeta a el Padre y se sujeta a nuestro amado Jesús. Él lo glorifica. Nuestro amado Jesús se sujeta al Padre, busca hacer su voluntad, un solo Dios. Nuestro amado Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos a sus discípulos. A ti y a mí que creemos en Jesús, no nos deja huérfanos. Junto con el Padre, Él ha enviado el Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas, nos enseña la palabra. Tenemos una hermosa familia compuesta por nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios, por nuestro Señor Jesús, Salvador, Redentor, Sanador, que también es Dios, y por el amado Espíritu Santo que viene a nuestras vidas y nos guía. El amado Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesucristo. Si tú estás escuchando este podcast, si tú recibes a Jesucristo y le crees, es porque el amado Espíritu Santo te lo está revelando. No estamos huérfanos. Es maravilloso el amor de Dios, la misericordia y la compasión de Dios que tiene para con nuestras vidas. Por eso te invito, si no conoces a Jesucristo, a entregar tu vida, a hacer esta oración al final del podcast, para entregar tu vida a Jesucristo, a arrepentirte de toda obra mala, de todo pecado, de toda injusticia, y a darle tu corazón, obedecer su palabra. Y verás la gloria de Dios en tu vida. Verás cómo el amado Espíritu Santo te guía y tienes una relación personal con Dios a través del único camino que es Jesucristo para llegar al Padre. Maravilloso Dios Todopoderoso que tenemos. Un paso previo entonces a comenzar el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo fue el bautizarse. Y en medio de esa circunstancia, Dios revela públicamente que Él era su Hijo amado, que lo complace, que le obedece. A eso nos llamó nuestro Padre, a ser como Jesucristo. Amigos, vendrán tiempos terribles a este mundo. No exagero, lo vas a ver. La maldad, la violencia, la rebelión, la injusticia llegará a niveles que jamás te has imaginado. Estamos en tiempos finales y es cuando más necesitamos estar aferrados a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, siendo guiados por el Espíritu Santo.
si te humillas, si obedeces la palabra de Dios en tu vida, tendrás protección. Y la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, te guiará en estos tiempos difíciles. Te invito a conocerle. Si seguimos leyendo Lucas capítulo 3, ahora el versículo 23, nos habla el autor acerca de la genealogía de Jesucristo. Nos cuenta que dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, es decir, hijo por adopción. Era un papá adoptivo terrenal, porque recuerda que nuestro amado Jesús tuvo un nacimiento virginal. No obstante, se menciona aquí su genealogía, porque aun cuando él era 100% Dios, también era 100% humano. El valor de por qué Lucas pone la genealogía de nuestro amado Jesucristo es para demostrar que Dios cumple sus promesas. Desde Adán llega hasta Noé, llega hasta Abraham, Isaac y Jacob, llega a David, finalmente llega a José. Y ahí aparece nuestro amado Jesucristo cumpliendo las promesas. 100% humano, 100% Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es real, ¿entiendes? Él vino de verdad a la tierra. Él murió y resucitó. Y pronto volverá. Y verás que en los momentos más difíciles que van a venir próximamente a la tierra, Él estará contigo si tú le buscas, si tú le amas. Vivimos por la fe en nuestro amado Jesús. Si seguimos leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos daremos cuenta del último paso de nuestro amado Jesucristo antes de comenzar su ministerio. Dice, la tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Qué ocurre en este relato? Nos cuenta de que nuestro amado Jesucristo, lleno de la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, fue movido por el mismo Espíritu a ir al desierto. Marcos capítulo 1:12 dice que el Espíritu le impulsó, lo llevó al desierto para que fuera por un periodo de 40 días para ser probado, tentado por el maligno. La pregunta es, ¿por qué razón el Espíritu Santo hace esto? Ya lo vamos a entender, pero debemos comprender, en primer lugar, de que cuando Dios permite las dificultades, permite las tentaciones de las tinieblas, es porque necesitamos vencer, necesitamos forjar un carácter, necesitamos madurar, necesitamos ganar autoridad. Y el amado Espíritu Santo a veces te guiará a pasar el desierto por dificultades y otras muchas veces te llevará a pastos, a descansar. Dios es bueno. Él es un buen padre y como buen padre, Él sabe que a veces es necesario que enfrentemos dificultades. No podemos ser niños en la fe. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y muchas otras veces Él nos llevará a delicados pastos para descansar. Nuestro Dios es bueno y nos ama. En esta ocasión era necesario que fuera al desierto. Y estuvo 40 días, período de prueba, es lo que representa este tiempo. Y aquí vamos a ver cómo las tinieblas, como el diablo, lo tienta. Para comprender cómo se presenta esto, tenemos que entender lo que Juan nos habla en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y por lo tanto, son herramientas que las tinieblas van a usar para tentar a los hijos de Dios. Y son las herramientas que intentó el diablo usar contra nuestro amado Jesús. Y ahora lo vamos a comprender al leer el relato. Los deseos de la carne. ¿Qué representa esto? Tus necesidades, tus deseos, tus anhelos, tus estudios, tus trabajos, tus hijos, etc. Tus deseos que sean primero antes que hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo tentó las tinieblas o el diablo a nuestro amado Jesús? El versículo 3 de Lucas 4 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Deseos de la carne, en este caso, nuestro amado Jesús ya tuvo hambre, dice la palabra. Una necesidad del cuerpo de nuestro amado Jesús, comer pan. Imagínate, 40 días en el desierto. Pero ¿qué responde nuestro amado Jesús? Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En primer lugar, nuestro amado Jesucristo se defiende con la Biblia, con la palabra. Está escrito que no solo vivo de las necesidades, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, antes que mis necesidades, antes que comer, antes que mis sueños, estudios, deseos, primero es Dios. Primero es hacer su voluntad. Primero es su palabra. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Por la fe en la palabra de Dios. Un cristiano vive por las promesas que Dios les da. De sanidad, de salvación en Jesús. De provisión, de protección. Entonces, cuando tentó con esta necesidad física el diablo a nuestro amado Jesús, él dijo, primero es la palabra de Dios, obedecer al Padre, obedecer su voluntad. Segundo, mis necesidades. Por lo tanto, no usaré el poder que tengo para transformar esta piedra en pan, sino que quiero hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, cada vez que este mundo, que las tinieblas te tienten con querer poner las cosas de este mundo primero en tu vida, los deseos de tu carne, tus sueños, tus necesidades, antes que todo eso, tienes que poner primero la palabra de Dios, la voluntad de Dios para tu vida, lo que Él quiere que tú hagas. Busca primero su reino, busca obedecerle y verás cómo vencerás por la gracia de Dios y también por tu determinación estas tentaciones de priorizar las cosas de este mundo. Y vencerás como nuestro amado Jesús venció. Si volvemos a Juan, dice las cosas que ofrece este mundo, además de los deseos de la carne, dice los deseos de los ojos. Y esa es la siguiente tentación que las tinieblas le ofrecen a nuestro amado Jesús. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? La grandeza, la riqueza, el poder, la fama. Entonces, en Lucas capítulo 4, versículo 5, dice que le llevó el diablo ahora a nuestro amado Jesús a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. La grandeza, la riqueza, el poder. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Se refiere a que al pecar Adán y Eva, perdieron la autoridad que tenían. Por lo tanto, el diablo les robó esa autoridad. La potestad de este mundo caído,
es la que está administrando las tinieblas. Lo bueno es que nuestro amado Jesucristo, que es también denominado como el postrer Adán o el segundo Adán, Él lo venció. Venció al diablo. Entonces, ¿qué le está ofreciendo el diablo? Le dice, te daré toda esta potestad, toda esta gloria, esta riqueza de este mundo. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Este mundo caído. ¿Y qué es la respuesta que le da nuestro amado Jesús? Le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué está ocurriendo aquí? Los deseos de los ojos, la grandeza de este mundo, la riqueza de este mundo, el poder de este mundo, la fama que este mundo ofrece, es lo que le está queriendo ofrecer las tinieblas. Y eso no procede de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le pide el enemigo? Adoración. Y nuestro amado Jesús dice, solo a Dios adorarás, solo a Él servirás. Esto representa que cuando las tinieblas te ofrecen grandeza, riqueza y poder de este mundo, si tú lo aceptas, si tú lo buscas, si tú lo amas, terminarás dando idolatría a estas cosas, indirectamente a las tinieblas. Entonces por eso nuestro amado Jesucristo dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nuestro amado Jesús dijo, no busco la gloria, ni la grandeza, ni el poder de este mundo. No busques grandezas, no busques riquezas, no busques el poder ni la fama de este mundo. Busca a Jesucristo, busca a Dios a través de Jesucristo. Nuestro Dios es fiel y Él ha prometido bendecir, sustentar y honrar a los suyos. De esta forma, como lo hizo nuestro amado Jesucristo, vencerás a las tinieblas. Cuando vengan estos deseos de grandezas, poder y riquezas, fuera de mí. Yo busco a Jesucristo, busco a mi Padre. Él es mi gloria, Jesucristo es mi victoria, Jesucristo es mi riqueza. En Él tengo fuerza, Él es el grande. En Jesucristo he de confiar, en mi Padre Celestial he de confiar. Si volvemos de nuevo a Juan 2:16, las cosas que este mundo te ofrece, decíamos los deseos de la carne, poner las cosas de este mundo antes que la voluntad de Dios, en segundo lugar los deseos de los ojos, la grandeza, la riqueza, la fama y por último la vanagloria de la vida. La vanidad, la vanagloria, el orgullo, el creerte algo, el creerte fuerte, el creerte capaz, el creerte bueno. Todo esto te llevará al orgullo, a la soberbia. Puede que sea sutil, solapada, pero es soberbia. Empiezas a sentirte confiado en ti mismo, a sentirte fuerte. Y eso es lo que el enemigo trata de tentar a nuestro amado Jesús. ¿Cómo lo tienta? Dice el versículo 9 de Lucas 4, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo nuestro amado Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué ocurre cuando el diablo le dice, si eres hijo de Dios, está tratando de tocar el ego de la persona, el orgullo? Bueno, si eres hijo, entonces lánzate, demuéstrame, confía en ti mismo. Si está escrito que Dios enviará ángeles, entonces hazlo, porque eres hijo, ¿verdad? Y Dios quiere gente humilde. No tienes necesidad de demostrarle a la gente que Dios está contigo.
Sencillamente tú sabes que Jesús está contigo, que el amado Espíritu Santo mora en ti, porque le has recibido y Él te cuida y Él te guarda. Lo que está tratando el diablo de tentar a nuestro amado Jesús es demostrar poder, demostrar que Él tiene el poder, que Él puede hacerlo. Orgullo, eso es vanagloria. Y nuestro amado Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Sencillamente, yo quiero ser humilde. Yo confío en Dios. Y esa es la invitación. Confía en Dios. No pongas a prueba a Dios en las circunstancias. No trates de tentarlo. Dios mío, si no me respondes, dejo de ir, dejo de buscarte. No hagas eso. No tientes a Dios. No lo pongas a prueba. Cuando enfrentes dificultades, ora, clama, humíllate. Humíllate delante de Dios. Ve a Jesucristo, clama misericordia. Confiesa sus promesas. Permanece confiando en Él. Mantente en la fe y espera humildemente. No te rebeles, ni tampoco pongas a Dios bajo condiciones. Dios habitará con un pueblo humilde, manso. Entonces nuestro amado Jesucristo dice, no voy a tentar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro amado Jesús era humilde. No está buscando demostrarle a las tinieblas lo que Él es. Tiene una vida de humildad. Recuerda, nuestro amado Jesús venció todas las tentaciones, las relacionadas con las necesidades personales. Antes que sus necesidades puso la voluntad de Dios. En segundo lugar, rechazó las riquezas, las grandezas, el poder y todo lo que este mundo ofrece, porque Él quería obedecer a Dios. Y en tercer lugar, fue humilde, se humilló ante Dios. No buscó tentar a Dios, sino confiar en Él, tener una vida de confianza en Dios y buscar hacer su voluntad. Dependió del Padre, renunció al ego y al orgullo y se hizo manso y humilde. Esa es la clave. Pon a Dios por sobre tus necesidades. Pon a Dios por sobre tus sueños. Él es primero, su palabra es primero. No busques grandezas, ni riquezas, ni gloria de este mundo. Busca la gloria de Dios, la riqueza de su palabra, conocer su presencia. Él te provee y te sustenta. Y en tercer lugar, sé humilde. Humíllate delante de tu Dios, delante de Jesucristo. Cuando tengas necesidades, clama a Él y espera humildemente y no te rebeles, ni confíes en ti mismo. Confía solo en Dios y vencerás. ¿Y qué ocurrió? Nuestro amado Jesucristo venció a las tinieblas. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y vinieron ángeles y le servían, dice Mateo 4:11, añade. La palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nuestro amado Jesús pasa por estas tentaciones y vence al diablo, tiene autoridad sobre él. El enemigo tiene que huir. No tiene argumento contra nuestro amado Jesús. Por eso te invito a depender de Jesucristo, a ser como Él, manso y humilde, que puso a hacer la voluntad de Dios en primer lugar, por sobre sus necesidades humanas, deseos, sueños o necesidades más básicas. Te invito a ser como Jesús, que no buscó la gloria del hombre, la riqueza ni el poder de este mundo, sino eligió la gloria de Dios, obedecerle, amarle, cumplir su propósito. Te invito a ser como Jesús, nuestro precioso Salvador, que fue humilde y manso, no confió en sí mismo, hizo la voluntad del Padre, rechazó la vanagloria, fue un hombre bajo sujeción del Padre, humilde y manso.
nunca tentó a Dios, nunca se rebeló contra el Padre, nunca lo puso entre la espada y la pared. Siempre dijo: Padre, haz tu voluntad. Espero en ti, clamo a ti y confío en ti. Sé como nuestro amado Jesucristo. Depende de Él. Sé frágil y débil. Depende de nuestro amado Jesús, y el amado Espíritu Santo te fortalecerá. Vencerás a las tinieblas, tendrás autoridad y cumplirás el propósito, el plan de Dios en tu vida. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos enfrentando y que vendrán, amigo, te invito a conocer a Jesucristo, a recibir su gracia, su poder, ser fortalecido y vencer en medio de las circunstancias difíciles que están viniendo muy pronto a este mundo. La gracia de Dios estará en tu vida y vencerás por el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga en el precioso y santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.